Na- Dígame si ya se ve la tableta. Sí, doctor, ya se ve. Ah, perfecto. Si nada más que estoy con un equipo, si se va a compartir la pantalla, me avisan inmediatamente. ¿Sí? Por favor. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces estábamos en médula espinal y vamos a empezar a ver lo que sería la configuración interna, ¿verdad? Después de haber estudiado parte de la configuración externa, ahora vamos a ver la configuración interna. Como ustedes saben bien, un corte transversal de la médula espinal tiene un diámetro mayor en sentido transverso que sentido antero-posterior. Y siempre que hacemos un corte del sistema nervioso central, tenemos que hablar de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, ustedes saben bien que está formada por los cuerpos neuronales y es gris porque tiene gran vascularización. Y la sustancia blanca son las fibras nerviosas y es blanca por la mielina que presentan la mayoría de las fibras nerviosas. En el caso de la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, ya en que se dispone en forma de una letra H, no tenemos las astas posteriores o dorsales, las astas anteriores o ventrales, y aquí tenemos lo que sería la comisura gris. Ya ven que, sobre todo a nivel torácico, de T1 a T12, se llega a encontrar aquí una asta lateral que no se encuentra a todo lo largo de la médula espinal, ¿verdad? Y en la porción central de la comisura gris se encuentra el canal central medular o conducto ependimario, restos de la luz del tubo neural. La sustancia gris va a estar formada, ¿sí?, por tres tipos de neuronas. Ya decíamos que la sustancia gris son los cuerpos neuronales y tenemos neuronas que van a dar origen a tractos ascendentes sensitivos, que son las neuronas de los tractos. Tenemos neuronas que van a ir a inervar a las fibras musculares, tanto a las intrafusales como las extrafusales, que son las neuronas motoras. Y vamos a tener otras neuronas muy importantes que tienen que ver con circuitos sensitivos y también motores, que son las interneuronas. Entonces son los tres tipos de neuronas que vamos a encontrar en la sustancia gris: la de los tractos, las neuronas motoras y las interneuronas. Estas se van a encontrar dispersas ahí en el asta posterior, asta anterior y en el asta lateral. Debido a estas neuronas, este tipo de neuronas y también así como sus conexiones, ya ven que Rexer pudo clasificar en láminas estas neuronas. Anteriormente se clasificaban en núcleos, actualmente sabemos que se clasifican en láminas, en donde tenemos la lámina 1, que sería la cabeza del asta posterior. Después tenemos la lámina 2, que también que se llama la sustancia gelatinosa, antes llamada de Rolando, ¿verdad? La lámina 2. Después tenemos una lámina que es sobre todo de sinapsis, que es la 3, la 4, y en la base del asta posterior tenemos la lámina 5 y 6, ¿verdad? Entonces serían que en el asta posterior se encuentran de la lámina 1 hasta la lámina 6 en el asta posterior. Después, en la transición entre el asta posterior y el asta anterior, tenemos la lámina 7. La lámina 8 vamos a tener que, de acuerdo a si estamos a nivel de las intumescencias, por ejemplo, las intumescencias cervical y la intumescencia lumbosacra, las astas ventrales son muy anchas, ya que van a dar origen a los plexos braquial y al plexo lumbosacro. Entonces, en estos casos, la lámina 8 se va a localizar en la porción medial
del asta anterior. Si estamos a nivel torácico, donde las astas anteriores ya no son tan anchas, vamos a tener que la lámina 8 abarca en todo su diámetro transverso el asta anterior. Entonces, esta lámina 8 varía. Si estamos en las intumescencias, se encuentra en la porción medial, y si estamos a nivel torácico, abarca toda el asta anterior. Lo que es cierto es que la lámina 9 se encuentra dispersa en el asta anterior en forma de pequeños islotes. Teníamos la lámina 9 dispersa así en pequeños islotes, estas láminas 9. Aquí tendríamos la lámina 9, ¿sí? Que abarca tanto la lámina 7 como aquí en la lámina 8. Aquí tendríamos la lámina 9. La 10, que funcionalmente no tiene importancia, se encuentra aquí a nivel de la comisura gris, ¿verdad? Rodeando al canal central medular, sería la lámina 10. Entonces, la forma como se distribuye esta laminación, que depende del tipo de neuronas y de sus conexiones, cada una de estas láminas. De la sustancia blanca, pues tenemos lo que sería el cordón posterior, ¿sí? Y este cordón posterior limitado por mi surco medio posterior y el surco lateral posterior, que es donde se encuentra la raíz dorsal. Aquí sí existe un límite preciso, hay un tabique de glía que está separando cada uno de los cordones posteriores, ¿sí? El derecho y otro surco que es el surco paramediano posterior, que está separando los dos tractos de Gracili cuneiforme localizados aquí en el cordón posterior. Tenemos un cordón lateral muy grande y que se continúa con el cordón anterior. Se dice que no hay un límite específico entre el cordón lateral y el cordón anterior. Ya veremos que, por ejemplo, el tracto espinotalámico está en la porción anterior del cordón lateral y también está en el cordón anterior. Aquí tendríamos el origen de las raíces ventrales, que no forman propiamente un límite preciso entre el cordón lateral y el cordón anterior. No así las raíces dorsales, que sí forman un límite entre el cordón lateral y el cordón posterior. Ya veremos que en estos cordones pues van tractos ascendentes, descendentes y tractos que intercomunican los diferentes segmentos medulares, ¿no? Por ejemplo, rodeando la sustancia gris se encuentran fibras que ascienden y descienden y van comunicando los segmentos medulares, que es el fascículo propio. Tenemos aquí un también pequeño fascículo aquí septomarginal y uno interfascicular, que son tractos que están intercomunicando varios segmentos medulares, el septomarginal, interfascicular y el fascículo propio. Se dice que todavía se pueden delimitar algunos núcleos, y entonces, por ejemplo, tenemos un núcleo propio. Este núcleo propio se encuentra en la profundidad, ¿sí?, del asta posterior. Se dice que este núcleo propio lo estaría localizado en la lámina 4, 5 y 6. Ya decíamos que las 5 y 6 se encuentran aquí en la base del asta dorsal y tenemos la lámina 4 que forman el núcleo propio, que ya veremos que está formado principalmente por neuronas de los tractos. Es donde se origina un tracto muy importante que asciende de cruzado, como es el tracto espinotalámico. Vamos a tener otros núcleos que también se describen. Aquí ya sería a nivel de la lámina 7. Tenemos un núcleo que es el núcleo torácico. Este núcleo torácico, que se llamaba dorsal de Clark, también está formada por neuronas de los tractos
se encuentra ahí en la profundidad de la lámina del asta posterior, pero ya a nivel de la lámina 7, ya veremos que es donde se origina el tracto espino cerebeloso dorsal, que es el que asciende en forma directa. Se describe también aquí un pequeño núcleo en las porciones laterales, aquí entre el asta dorsal y el asta ventral, ¿verdad? Y no, no se encuentra muy bien definido este pequeño núcleo, ¿verdad? Que ya veremos que este núcleo que se encuentra ahí marginal, entre ya aquí en la base del asta posterior, ya veremos que se queda el tracto espinocerebeloso ventral o anterior que asciende cruzado. Antes se denominaban esto el basal medial y el basal lateral, pero actualmente sería el núcleo torácico, que solamente se encuentra en los segmentos torácicos y lumbosacro, y este pequeño núcleo muy bien definido ahí marginal, ¿sí? Núcleo marginal, que se va a encontrar solamente a nivel lumbosacro, que ya veremos que da origen al tracto espinocerebeloso anterior. Vamos a tener otros núcleos. Hay un núcleo que se encuentra exactamente donde estaría el asta lateral, que es el núcleo o la columna intermedio lateral. Este se encuentra desde C8 hasta L2 o L3 y que se va a formar el asta lateral, que decíamos que se encuentra principalmente a nivel torácico. Esta columna intermedio lateral, este núcleo intermedio lateral, son neuronas de tipo simpático, que van a dar origen a las fibras preganglionares simpáticas, que ya ven que salen por la raíz ventral y se van a unir a la cadena simpática a través del ramo comunicante blanco. Entonces es el núcleo intermedio lateral. Se dice que también hay un pequeño núcleo intermedio lateral a nivel sacro. Si hacemos un corte de la médula espinal en los segmentos sacros y ahí en el cono medular, observamos que hay poca sustancia blanca porque ya los tractos ascendentes apenas se van formando, lo mismo que los tractos descendentes ya son muy escasos, ¿sí? Tenemos aquí una pequeña columna intermedio lateral de S2 a S4, pero a diferencia de la intermedio lateral torácica de C8 a L2, esta es parasimpática. Por eso el parasimpático ya se llama cráneo sacro. La porción craneal, pues ya veremos que son los núcleos parasimpáticos del tallo cerebral, ¿no? Edinger-Westphal, los lagrimales, el salivatorio como el núcleo dorsal del vago, y los parasimpáticos sacros, que son importantes para la inervación parasimpática a las vísceras pélvicas, a la vejiga, al útero, al recto. A este mismo nivel, S2, S4, se encuentra aquí en relación con el asta anterior un pequeño núcleo que es el núcleo de Onuf, que se encuentra también en los segmentos sacros, en el asta anterior, que sería parte de la lámina 9, que ya veremos que son neuronas motoras, y que este núcleo de Onuf es prominente en el caso del género masculino porque va a inervar a los músculos del periné que fijan la raíz del pene, ¿verdad? El isquio cavernoso y bulbo esponjoso. Tenemos otros núcleos, se describe un núcleo frénico, ¿sí? Que estaría también aquí en el asta anterior, y este núcleo frénico se localiza en C3, C4 y C5, porque va a dar origen al nervio frénico, que ustedes saben que es parte del plexo cervical, ¿verdad? Y va a dar origen al nervio frénico y de este núcleo frénico, C3, C4 y C5. Muy en relación con este también se encuentra un pequeño núcleo, que es el núcleo del nervio accesorio del 11º par craneal, que se encuentra solamente a nivel cervical y que va a formar la raíz espinal del nervio accesorio, ¿verdad? Que se origina en los segmentos cervicales, de neuronas motoras, también de la lámina 9, y asciende y entra al cráneo por el foramen magno y se va hacia el foramen yugular y se une a la porción craneal
del nervio accesorio, del 11º par craneal. Entonces son algunos de los núcleos que todavía se describen, ¿sí? Que están ahí inmersos dentro de las láminas de Rexet. Ahora, vamos a observar que teníamos neuronas de los tractos y neuronas motoras. Las neuronas motoras se encuentran principalmente en la lámina 9, es decir, en el asta anterior. Y estas neuronas motoras se clasifican en las neuronas alfa y las neuronas gamma, ¿verdad? Y entonces vamos a observar, ¿sí?, que las neuronas alfa van a inervar a las fibras musculares del músculo esquelético extrafusales, mientras que las neuronas gamma van a inervar a las fibras intrafusales. Entonces, si hacemos nuestro esquema de estas neuronas alfa y neuronas gamma localizadas en la lámina 9 del asta anterior, tenemos las neuronas alfa, que son las grandes, que van a formar la raíz ventral, se unen en el nervio espinal, van a formar plexos, nervios periféricos y van a llegar a la placa neuromuscular para inervar las fibras del músculo esquelético extrafusales. Y pegaditas a estas vamos a tener las neuronas gamma, que son más pequeñas, que también mandan su axón por la raíz ventral, nervio espinal, plexo, nervio periférico, y van a inervar a las fibras intrafusales que se localizan en el interior de los usos neuromusculares. Tenemos aquí el uso neuromuscular, ¿verdad?, que se encuentra entre las fibras extrafusales y que este uso neuromuscular tiene fibras intrafusales. Y acá tenemos las fibras extrafusales. Este uso neuromuscular, pues, es un receptor nervioso, es un transductor biológico que va a estar respondiendo a estímulos de distensión de las fibras extrafusales, y que este uso neuromuscular está inervado por las fibras periféricas de las neuronas que se localizan en el ganglio, ¿sí?, espinal, en la raíz dorsal, cuya fibra va a entrar al sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos nuestra neurona ganglionar, que está inervando, decíamos, al uso, ¿sí?, neuromuscular. Entonces aquí tenemos el uso neuromuscular, que está detectando movimientos de tracción, de distensión de las fibras extrafusales. Ya veremos que eso es importante para integrar el arco reflejo de estiramiento muscular o el osteotendinoso. Entonces son los dos tipos de neuronas motoras que tenemos. Claro, tendríamos las neuronas simpáticas, ¿verdad?, en la columna intermedia lateral, y las neuronas parasimpáticas en los segmentos sacros de S2 a S4, que sería un tercer tipo de neuronas motoras, pero que estas van a inervar a músculo liso o a músculo estriado involuntario, es decir, al músculo cardíaco. Bien, entonces ahí vamos clasificando ahora las interneuronas. Estas interneuronas se encuentran dispersas tanto en el asta dorsal como en el asta ventral. Por ejemplo, están muy abundantes en la lámina 7, que se extiende al asta anterior, y se están relacionando estas interneuronas con las neuronas alfa y gamma motoras, como serían las neuronas de Renshaw, ¿sí?, que son neuronas de tipo inhibitorio, en las neuronas, sobre todo las neuronas alfa, y también en las neuronas gamma, ¿verdad? Son las neuronas de Renshaw. También hay interneuronas excitatorias en el asta anterior,
Y vamos a observar que en esta sustancia gelatinosa de Rolando hay una gran cantidad de interneuronas que van a estar modulando la entrada de estímulos sensitivos de tacto, dolor, temperatura y propiocepción. Bien, entonces, si vamos ya dándole un aspecto funcional a todas estas láminas y que van a dar origen a los tractos ascendentes y que reciben también a los tractos descendentes, vamos a empezar con un tracto filogenéticamente muy antiguo, que es el tracto espinotalámico, que lleva información que se dice protopática o de protección, y que este tracto va a ir ascendiendo en el cordón anterior y en la porción anterior del cordón lateral. Entonces vamos describiendo aquí la sustancia blanca y tenemos el tracto espinotalámico. Ya antes se describía el espinotalámico anterior, lateral. Lo cierto es que ahora actualmente se llama como tracto espinotalámico y que tiene una representación somatotópica. Las regiones cervicales se encuentran más mediales y las regiones de los miembros inferiores se encuentran más laterales, pero es el tracto espinotalámico, que ya ven que lleva termoalgesia, dolor y temperatura, y también lleva sensación de presión. Termoalgesia junto con sensación de presión, o lo que le llaman también el tacto no discriminativo o tracto grueso, como sería la sensación del anillo, del reloj o de la ropa, ¿sí? Es la sensación de tacto no discriminativo, que también lleva esta vía del tracto espinotalámica. Ahora, ¿de dónde viene este tracto? Bueno, este tracto viene de neuronas de los tractos que poníamos en la sustancia gris. Entonces, vamos viendo que estas neuronas de los tractos que forman el denominado núcleo propio, que decíamos que se encuentra en la lámina 4, 5 y 6. Entonces tenemos aquí el núcleo propio. El núcleo propio, láminas 4, 5 y 6, que es el que va a dar origen, ¿sí?, al tracto espinotalámico, que va en la porción anterior del cordón lateral y aquí en el cordón anterior. Estas neuronas del tracto que forman el núcleo propio, van a recibir fibras de las neuronas ganglionares. Entonces tenemos aquí nuestra neurona ganglionar, que es pseudomonopolar, cuya fibra periférica va a ir a inervar a los receptores. Tenemos aquí el receptor, y entonces vamos a tener receptor para dolor y temperatura, que ustedes saben que son las terminaciones nerviosas libres, que están muy dispersas en mucosas, en piel, ¿sí?, en los mismos músculos, en el periósteo del hueso, ¿verdad? Entonces van a estar recibiendo esta sensación de dolor y temperatura. Decíamos que también reciben tacto grueso, presión, ¿verdad? Que son unos pequeños receptores no encapsulados como las terminaciones nerviosas libres, como son los de Merkel, que estos reciben también, son receptores no encapsulados. Ya veremos que los de Meissner son encapsulados y esos reciben tacto fino. Entonces, todos estos receptores que se encuentran ahí muy dispersos están siendo inervados por nuestra neurona ganglionar, ahí localizada en la raíz dorsal del nervio espinal. Este tipo de fibras son fibras muy delgaditas, ¿sí?, que son amielínicas, como serían las fibras tipo C, o fibras mielinizadas muy delgaditas, como son las fibras A delta. Entonces son amielínicas, ¿sí?, o muy delgaditas, A delta, que conducen
a 0.5, 1.5 metros por segundo, entonces son de conducción muy lenta. Y estas fibras amielínicas van a ir por la raíz dorsal, y esta raíz dorsal ya ven que se subdivide en una porción medial, que es donde hay fibras gruesas, mielinizadas, y una porción lateral, que es la que lleva fibras amielínicas o mielinizadas muy delgaditas. Entonces, estos tienen aquí una localización, vamos a decir, de tipo de estímulos que llevan la porción lateral de la raíz dorsal, son fibras delgaditas, amielínicas o muy delgadas, mielinizadas, y la medial, que son las mielínicas, donde vemos que son las fibras propioceptivas, las del tacto fino y las de la sensación de la vibración. Lo importante es que estas fibras amielínicas o delgaditas, mielinizadas, entran aquí a la cabeza del asta dorsal y van a formar un tracto que manda fibras ascendentes, descendentes, y también mandan fibras al mismo nivel de donde entraron en la médula espinal. Y ya ven que van a formar el tracto posterolateral o dorsolateral, posterolateral o dorsolateral, que se denominaba el tracto de Lissauer. Entonces, lo importante de este tracto de Lissauer, ¿verdad?, es que va a formar un tracto que está intercomunicando a los segmentos medulares, ¿sí? Quiere decir que esa división segmentaria que teníamos de los neurómeros o de los segmentos medulares, que está dada por las raíces ventral y dorsal, los nervios espinales, solamente se encuentra esa división segmentaria en la anatomía o en la configuración externa del medio espinal. Lo cierto es que en la configuración interna están interconectados todos los segmentos medulares, entre ellos por este tracto posterolateral o de Lissauer. Esta fibra, que lleva termoalgesia, tacto grueso y presión, va a ser su primera sinapsis en el núcleo propio. Entonces ya tenemos primera neurona, la neurona ganglionar, y la segunda neurona, la neurona del núcleo propio. Esta neurona, sí, lo que va a hacer es decusarse y ascender, es decir, que hace los dos fenómenos al mismo tiempo. Dice esta neurona, bueno, si voy a decusarme, pero a la vez me tengo que ascender, pues hago los dos fenómenos al mismo tiempo, entonces se decusa y asciende. Se dice que en los segmentos medulares bajos, torácicos bajos, lumbosacros, termina de decusarse dos segmentos por arriba, ¿sí? Entonces, si entró a nivel de L1, del segmento medular L1, termina de decusarse dos segmentos por arriba, ¿verdad? Que sería a nivel de T11. Pero si estamos a nivel cervical o torácico alto, se dice que termina de decusarse un segmento por arriba, ¿verdad? Entonces, si entra a nivel de C5, ¿sí? Esta neurona del tracto, ¿sí?, termina de decusarse a nivel de C4, ¿no? Esto es importante, ya ven que cuando ven los síndromes, síndrome de Brown-Séquard, de hemisección medular, la lesión, ¿sí?, de este tracto, si es a nivel torácico o lumbosacro, el nivel sensitivo para dolor y temperatura va a ser el contrario, dos segmentos por abajo, sería a nivel de L1 el nivel sensitivo para la termoalgesia. Entonces, sí, sin ser el objetivo propiamente de la charla, pero podríamos ir aquí complementando, haciendo un esquema de nuestra médula espinal, después poniendo aquí la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, y acá arriba el complejo nuclear de los tálamos, hasta tener la corteza cerebral, ¿verdad? Esta neurona del núcleo propia se decusa
1 o 2 centímetros por arriba y asciende por el tracto espinotalámico y va a ascender por la porción dorsolateral de la médula oblongada, porción dorsolateral del tegmento del puente, también en el tegmento del mesencéfalo. Aquí es donde forma el llamado lemnisco espinal. Lemnisco espinal es lo mismo que el tracto espinotalámico. Espinotalámico en la médula espinal y el lemnisco espinal a nivel del tallo cerebral. Y tenemos aquí una siguiente sinapsis, que sería en el tálamo. Ahí en el núcleo ventral posterolateral, núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí las fibras tálamo-corticales se van a proyectar hacia la corteza cerebral, pasando, ustedes saben bien aquí, entre el tálamo y el núcleo lenticular, que es en el brazo posterior de la cápsula interna. Vean que este brazo posterior está limitado lateralmente por el lenticular y medialmente por el tálamo. Para llegar, por último, a lo que sería a la representación del área sensitiva primaria, ¿verdad? Las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, ahí en el giro postcentral, en el lóbulo parietal. Esa es la conducción, dicen, la vía de conducción rápida del dolor intenso, bien localizado, ¿verdad? Ya veremos que existe una vía alterna, que es una vía polisináptica que va a hacer sinapsis en la formación reticular del tallo cerebral, y entonces forma la vía espino retículo, y de ahí se proyecta al tálamo, pero a unos núcleos muy difusos en el tálamo, que son los núcleos intralaminares, y que estos se proyectan, ¿sí?, a toda la corteza cerebral, y esto es lo que permite que, aunque la persona esté dormida, si hay un estímulo doloroso, ese estímulo doloroso activa el sistema reticular activador ascendente a través de esta vía polisináptica, espino, retículo, tálamo, los núcleos intralaminares, que tienen la característica de estimular a toda la corteza cerebral y dan el estado de despierto. Entonces el sujeto se despierta y percibe ya lo que sería el dolor, ¿verdad? Es una vía difusa. Se dice que es la del dolor de menos intensidad, mal localizado, que es la vía espino, retículo, tálamo, cortical a toda la corteza para activar el estado de despierto cuando el sujeto está dormido y recibe un estímulo doloroso, como sería una mala colocación, una mala posición durante el sueño, ¿verdad? Y una isquemia de ese nervio radial, ese brazo, ¿ok? Bien, entonces, esta es la característica de la vía espinotalámica. No sé si tengan alguna duda, un comentario que hacer. No, doctor, ninguna. ¿No? Muy bien. Fíjense, vamos a poner aquí otra vía, que es la vía de grácil y cuneiforme. Estas vías vienen en el cordón posterior de la médula espinal. Lo tenemos medialmente el tracto de grácil y lateralmente en el tracto de cuneatus. Ustedes saben bien que esta vía de grácil y cuneiforme llevan el BTPP, es decir, la sensación de vibración que se localiza en el hueso, en las articulaciones, tacto fino o discriminativo, la propiocepción consciente, es decir, la sensación de posición y movimiento, y la sensación de una presión modificada, que es la sensación de peso, y también la discriminación entre dos puntos. Entonces, toda información de vibración, tacto fino, propiocepción consciente, peso y discriminación entre dos puntos, de miembros inferiores
asciende por grácil, que es medial, y de miembros superiores asciende por cuneatos, que es lateral. Estas fibras que dan origen al tracto de grácil cuneiforme son fibras muy mielinizadas. Quiere decir que van a ir por la porción medial de la raíz dorsal. Entonces tendríamos que estas fibras vienen de fibras gruesas, mielinizadas, ¿verdad? A alfa, a beta, y que van a ir por la porción medial, decíamos, de nuestra raíz dorsal. Entonces tenemos de nuestra neurona ganglionar, banda sufrida periférica, son fibras gruesas, ¿verdad? Son fibras del grupo A alfa o A beta, y van a receptores. Ahora sí van a receptores encapsulados, como los de Batir-Passini para la sensación de peso, vibración, los de Meissner para el tacto fino. Entonces son receptores encapsulados. Inervados por la primera neurona, que es nuestra neurona ganglionar, y que va a ir por la porción medial de nuestra raíz dorsal, y que también va a mandar fibras ascendentes, descendentes y del mismo nivel a través del tracto posterolateral o de Lissauer. Ahora, las fibras que llevan esta sensación de posición y movimiento del miembro inferior van a aflojarse medialmente, del miembro inferior, y las que van del miembro superior van a alojarse lateralmente para cunear. Ya ven que decíamos que a partir de T6 hacia arriba se formaba aquí un surco, que es el surco paramediano posterior, porque por abajo de T6 solamente existe grácil, de miembro inferior, y de T6 para arriba se empieza a formar cuneatos, ¿verdad? Que llevan miembro superior. Entonces, si hacemos lo mismo que con la vía espinotalámica, tendremos aquí nuestra médula espinal, la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, los tálamos y la corteza cerebral. Entonces, si viene de miembros inferiores, tenemos nuestra neurona del tracto, nuestra neurona, perdón, ganglionar, viene de receptores encapsulados y asciende directa por el asta posterior, por el cordón posterior, y lateralmente tendrá cuneatos, ¿verdad? Que asciende directo también. Y ya ven que van a llegar a la porción baja de la médula oblongada, donde está el núcleo cuneatos y el núcleo de grácil. Y ya ven que aquí las fibras se decusan, se van a decusar. Entonces aquí tenemos las de cuneatos y aquí tenemos las de grácil, ya que forman una decusación piniforme, forma de pino, y ascienden formando el lemnisco medio. Este lemnisco medio, si se dan cuenta, grácil va lateral y cuneatos va medial. Se invierte el muñequito y a final de cuentas este lemnisco medio va a llegar también al núcleo posterolateral, ventral, posterolateral del tálamo, es decir, igual que hizo la vía espinotalámica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ahí convergen esta información propioceptiva, también le llaman epicrítica, para ascender, ¿sí? Y llegar a lo que sería al área sensitiva primaria, ¿sí? Aquí de la manita y del piecito, ¿verdad? Para formar. También ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna, y en las áreas 3 unidos de Broman, el giro post central. Ahora, aquí valdría la pena ver que estas fibras mielinizadas, ¿verdad? De tipo A alfa
A beta, ¿sí? Aquí vimos las que ascienden en forma directa por el cordón posterior, pero vamos a observar que también mandan unas colaterales que van a ir a unas interneuronas, que serían la lámina 2, la sustancia gelatinosa. Y también mandan unas fibras mielinizadas que van a hacer sinapsis directamente con las alfa motoneuronas que van a inervar, decíamos, a través de la placa neuromuscular a las fibras extrafusales. Entonces, interesante ver que estas fibras mielinizadas, tipo A, ¿sí? Pueden llevar sobre todo tres caminos. Uno, el importante que asciende para llevar la información de BTPP a la corteza cerebral y discriminación entre dos puntos, pero por un lado también tiene interconexión con la sustancia gelatinosa para modular la entrada de estímulos dolorosos. Entonces, quiere decir que estas fibras que van a llegar a las interneuronas en la estancia gelatinosa, vamos a poner aquí primero nuestra neurona del tracto, que decíamos que ascendía y se decusaba para formar la vía espinotalámica. Y esta neurona del tracto iba a estar recibiendo fibras delgaditas. Tenemos aquí terminaciones nerviosas libres. Tenemos nuestra neurona ganglionar. Y esta neurona ganglionar haciendo sinapsis, la neurona del tracto, aquí con glutamato, con la sustancia P del dolor, ¿verdad? Aquí son fibras de tipo C o A delta, que llevan termoalgesia. Pero tiene una rama colateral aquí a otra interneurona, que es la de la sustancia gelatinosa. Aquí está la sustancia gelatinosa, que es de tipo inhibitorio, ¿sí? Y esta sustancia gelatinosa, esta interneurona, está haciendo sinapsis en la neurona del tracto, que es de tipo inhibitorio. Pero por otro lado decíamos que hay fibras mielinizadas, tipo A, gruesas, que también van a mandar una colateral a esta interneurona en la lámina 2 de Rexen. Entonces tenemos aquí unas fibras más gruesas que van a llevar información con una interneurona. Entonces tenemos aquí las fibras A alfa, A beta, ¿sí? Y que tienen la característica de también hacer sinapsis en la neurona del tracto para llevar información sobre todo de presión y de tacto grueso. Y también mandan aquí a la interneurona, pero aquí son de tipo excitatorio. Y acá también es excitatoria. Entonces, este es un parte de lo que se denomina el sistema de compuertas, ¿verdad? Que describió Maceuwen, en el que vemos que la entrada de dolor y temperatura, termoalgesia, está facilitado. ¿Por qué se dice que está facilitado? Que por un lado tenemos terminaciones nerviosas libres que van a estimular a la neurona del tracto para ascender por el tracto espinotalámico e inhiben a la interneurona, que tiene la característica de inhibir la entrada de termoalgesia, pero también de presión y tacto. Y entonces la inhibición de la inhibición incrementa la excitación, ¿verdad? Menos y menos. Entonces inhibo la inhibición, está facilitada. En cambio aquí la presión y tacto, ¿sí? Que están estimulando también a la neurona del tracto, la presión, ¿sí? Está excitando la inhibición y entonces inhibe su propia información, pero también inhibe la entrada del dolor. Y entonces cuando decimos que se vale sobar, ¿verdad? Nos golpeamos y hacemos un frotamiento del área donde nos pegamos y entonces estamos aquí haciendo presión, ¿sí? Formación de tacto. Y lo que tratamos al hacer esa fricción de la piel es estimular la inhibición
a través de la interneurona que está en la lámina 2, en la sustancia gelatinosa, ¿verdad? Entonces es un sistema de compuertas donde vemos que la entrada de dolor y temperatura está facilitado, ¿sí? Pero puede ser inhibido al estimularse la información de tacto y de presión, ¿verdad? Ahí es donde vienen los fenómenos de dígito presión, de acupuntura, ¿verdad? Donde se puede inhibir la entrada del dolor, estimulando receptores encapsulados de presión y de tacto que van a estimular la inhibición de la sustancia gelatinosa para inhibir la entrada del dolor, ¿verdad? Entonces, es la importancia de estas fibras mielinizadas que tenían un segundo trayecto que es hacia las interneuronas. Y por último decíamos que tenían otro trayecto, y ese trayecto eran fibras que directamente iban a hacer sinapsis con las alfa-motoneuronas. Y de esa forma aquí se integra el arco reflejo de estiramiento muscular. Entonces el reflejo de estiramiento muscular, o también llamado los reflejos osteotendinosos, que son muy importantes para modular el tono muscular y también son importantes para la postura. Es decir, que en este reflejo, ustedes saben que siempre que revisen un arco reflejo tienen que hablar de las fibras aferentes, las fibras eferentes y un centro integrador. El centro integrador pues, es la médula espinal, en este caso, el sistema nervioso central. Y entonces tenemos nuestros usos neuromusculares, que están aquí entre las fibras extrafusales. Tenemos el uso neuromuscular, que va a responder, decíamos, a estímulos de tracción del músculo. Entonces, al traccionarse el músculo, se estimula, si se alcanza el umbral de excitación del uso neuromuscular, este está inervado por nuestra neurona ganglionar. Y entonces, si se estira el músculo, como sería, por ejemplo, cuando hay un movimiento así de flexión de la cabeza, cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Se tracciona el músculo y es muy importante aumentar el tono muscular para mantener la postura erecta de la cabeza. Y entonces se estimula el uso muscular, entra la fibra, son fibras gruesas, son mielinizadas, ¿verdad? Van por la porción medial de la raíz dorsal, tracto posterolateral, y en este caso van a llegar y van a estimular directamente a la alfa-motoneurona. Y esta es lo que va a provocar a través de la placa neuromuscular la contracción del músculo. Así es como se integra el reflejo de estiramiento muscular, muy importante para mantener la postura, el tono muscular, y que sabemos que nosotros como clínicos, al golpear el tendón, el rotuliano, se distiende el músculo cuádriceps y esta distensión, si alcanza el umbral de excitación del uso neuromuscular, va a provocar la contracción del cuádriceps, en este caso es el reflejo patelar, donde la vía aferente y eferente van por fibras sensitivas y motoras del nervio femoral y que se va a integrar a nivel de L2, L3 y L4 de los segmentos medulares, y se dice que es un reflejo monosináptico, porque están interviniendo funcionalmente dos neuronas, la neurona ganglionar, que inerva al receptor, y la neurona alfa, que es la motora. Y el centro integrador en estos segmentos medulares de L2 a L4. Ahora, aquí podríamos integrar que en relación con este reflejo de estiramiento muscular que es monosináptico, tenemos aquí nuestras neuronas gamma. Y estas neuronas gamma, decíamos que van a inervar a las fibras intrafusales. Entonces, esta neurona gamma, si está excitada, va a contraer las fibras intrafusales y lo que va a provocar es que este uso neuromuscular se tense, baja su umbral, donde un pequeño estiramiento del músculo va a alcanzar el umbral de excitación del uso neuromuscular porque está tenso, como un resortito,
y entonces va a dar un aumento de los reflejos osteotendinosos. En cambio, si está inhibida la neurona gamma, va a incrementarse el umbral de excitación del uso muscular y entonces va a requerir una gran distensión del músculo para que se desencadene este arco reflejo, dando a una disminución de los reflejos osteotendinosos. Ustedes saben que la neurona motora superior está regulando este, este tono muscular porque la vía piramidal manda estímulos de tipo inhibitorio a través de las neuronas de Renshaw, también de tipo inhibitorio a la neurona gamma, y de esa forma evita que haya una hiperreflexia. Y cuando hay lesión de la neurona motora superior, de la vía piramidal, pues no hay una inhibición, una modulación de esta neurona gamma, y por lo tanto hay fenómenos de liberación, donde están muy contraídos los susos neuromusculares, muy disminuido su umbral, y entonces cualquier estímulo de distensión del músculo inmediatamente desencadena este arco reflejo de estiramiento muscular, provocando la hipertonía muscular con la espasticidad, ¿verdad? Con el signo de la navaja o de la muelle, donde hay resistencia para la tracción del músculo y después se pierde esa resistencia, dando el signo de la navaja o de la muelle, ¿verdad? Entonces, así se está integrando este reflejo de estiramiento muscular junto con el reflejo gamma que está modulando el umbral de excitación del uso neuromuscular. Y ese sería el tercer camino que pueden llevar estas fibras mielinizadas de tipo A. Entonces, primero, para formar el fascículo de Gracil cuneiforme, por esta información epicrítica. Por otro lado, formar parte del sistema de compuertas, allí en la lámina 2 de Rexed, y por otro lado, integrar los reflejos osteotendinosos o de estiramiento muscular o miotáticos. Muy bien. ¿Alguna duda, un comentario que tengan? Zorro. ¿Sí, maestro? Sí, sí lo escucho. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos. No hay por qué. Entonces nos vemos el, el próximo Hola. martes, ¿verdad? Seguiríamos viendo tractos ascendentes y después descendentes. ¿Sale? Sí, sí. Ah, pues, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Ahí están Hasta los luego. demás. Muy bien. Muchas gracias. No hay por qué, hasta luego.